está eso? A ver, en el estado de resultados. Fíjense en la página 69, en el grupo de otros ingresos, el ajuste por inflación y tenencia de bienes tiene saldo negativo, ¿no? $20,171. Y si tiene saldo negativo, es saldo deudor, ¿no? No estaría mal si el contador hubiera clasificado esta cuenta ajuste por inflación en otros gastos más bien, pero con cifra positiva, ¿no? Sería lo mismo. El hecho es que el saldo es al debe, eso es importante porque si nos equivocamos y ponemos al haber, ya cualquier otra cosa nos da, ¿no? Eso es lo que sabemos de antemano. Ahora, el saldo inicial de esta cuenta, ¿cuál habrá sido? El saldo inicial del ajuste por inflación no existe, o sea, no, las cuentas de resultados, recuerden, no tienen saldo inicial, parten de cero. Si bien el contador al final de una gestión hace un asiento de cierre, donde anula los saldos de todas las cuentas, quedan con cero. Al iniciar la próxima gestión, volcando hacia un asiento de apertura de todas las cuentas de balance solamente. Las de resultados no parten de cero. Por eso aquí el saldo inicial de la ajuste por inflación, cero, ¿no? Y se van registrando según los asientos al debe y al haber ciertas cuentas. ¿Cuáles han sido esas? Es por eso que hemos hecho este análisis, ¿no? En este análisis que aquí hemos anotado, lo hemos hecho porque son todos los registros desde esta primera cifra hasta esta última que han tenido que ver con la inflación, con el ajuste por inflación, ¿no? Eso en asientos se ha hecho de esta forma, ¿no? En realidad se hace del final para adelante, ¿no? Así vamos deduciendo, ¿no? Así ustedes pueden copiar en este orden como está, ¿no? Tal como está en este orden por cuestión de espacio y todo, pero en realidad cuando estamos haciendo en la práctica, dejamos esto en blanco y empezamos a anotar por este último asiento, ¿no? Cronológicamente del final al principio vamos, ¿no? Al final lo que se ha hecho es actualizar el patrimonio, esto, en 3 asientos distintos o en uno solo, no importa eso. Aquí vamos a ir en uno solo para ser más prácticos, ¿no? Cuando ha actualizado el contador el ajuste de capital, ¿no? Esta operación, esta de aquí, que estamos explicando, que ya hemos explicado 2 veces inclusive, una vez que el contador ha tomado cuánto había de capital social al principio más el ajuste, que ya forma parte del capital social, ha multiplicado por la variación de UFBs, etcétera, y le dio que tenía que actualizar por esta cifra, ha hecho este asiento. Ajuste por inflación a ajuste de capital. Ese es el asiento, para actualizar el capital social con el ajuste, ¿no? En un asiento probablemente, ¿no? Aquí vamos a hacer los tres al mismo tiempo. Si lo hacemos en 3 asientos no hay problema. Sería ajuste por inflación por 12,946, ajuste de capital, así es. Luego tomó todas las demás reservas, estas de acá, las ha sumado, ha multiplicado por la misma variación, es decir, por este mismo factor alfa, y le ha dado 7,022, el incremento que hay aquí. Y ha hecho otro asiento, ¿no? Ajuste por inflación a ajuste de reservas patrimoniales por 7,022. Asimismo, ha tomado las utilidades, estas que habían todas al principio, ha multiplicado por la misma variación de las UFBs, vale decir, por este mismo factor alfa, y le ha dado esta cantidad. Ha hecho otro asiento a ITB a utilidades acumuladas por 6,336, ¿no? En 3 asientos en uno es lo de menos, acá se ha hecho así. Así que este registro cronológicamente al final se ha registrado acá. Fíjense los 26,304, que es la suma de esto, aquí. Ahora si hacemos en
registramos en 3 asientos distintos, en vez de tener una cifra de 26.304, vamos a tener estas 3 cifras, que da lo mismo, suma lo mismo, ¿no? Después, ¿qué otro asiento, en cuál otro ha intervenido el ajuste por inflación? En la actualización de la depreciación. Inicialmente, cuando ha terminado la gestión, la empresa ha hecho en estas últimas fechas de la gestión, porque estamos yendo del final para el principio, el cálculo de la depreciación, ¿no? Ha calculado cuánto es la depreciación del año, los porcentajes, etcétera, le ha dado 50.700. De inicio, esto también ha podido ser en 2 asientos, ¿no? Depreciación de activo fijo a depreciación acumulada por 50.700 nomás, ¿no? Pero viendo que la depreciación acumulada ha aumentado no en 50.000, sino en 60.700, entonces ha habido 10.000 además que ha aumentado. ¿Por qué? Y eso es debido a la inflación. Entonces, en otro asiento, el contador lo que ha hecho es, seguramente igual ha tomado las variaciones de las UFBs, de la depreciación acumulada que había hasta esa fecha, cuánto debía aumentar por la inflación de la depreciación acumulada, y era en 10.000 por lo que vemos acá, ¿no? Entonces, después de haber hecho esa operación con este mismo factor alfa, ha hecho el registro de ajuste por inflación 10.000 a depreciación acumulada. No tiene que actualizarse también la depreciación acumulada, si no, no llega a tener el saldo del activo fijo al final de su vida útil con 0, o si tiene algún valor residual, tiene que dar ese valor residual, y solamente eso puede ocurrir actualizando también. No se puede actualizar solamente el valor así en esta parte, digamos, terrenos por actualización a ITV, y no actualizar la depreciación propiamente en los que tienen, ¿no? Edificios, vehículos, si no, no coincide. Entonces, de esta manera, al hacer este asiento, deducimos por cuánto se actualizó la depreciación acumulada debido a la inflación, ¿no? Por la diferencia de esos dos, por 10.000. Ese registro también se anota acá, ¿no? Cronológicamente, aquí se anotó, ¿no? Ahí te ve a depreciación acumulada, aquí se anotó. Y por lo que nos dicen una nota de los ejercicios, en la tercera nota, en la página 69, dice: los ajustes por inflación se debieron únicamente a actualizaciones del activo fijo, la depreciación acumulada y del patrimonio. De esa manera, estamos seguros que el ajuste por inflación solo ocurrió en estos 3 asientos, ¿no? En estos 3 casos. En otros casos, vamos a ver cómo en otras prácticas nos dicen, además de esto, se debió a ajuste de documentos por pagar en moneda extranjera, digamos, ¿no? Porque como varió, se firmó un documento por pagar en moneda extranjera y en dólares, ¿no? Y ha pasado un tiempo y ha habido alguna variación en el tipo de cambio, entonces esa variación tiene que estar en el ajuste por inflación. Entonces habría que averiguar cuánto fue, y entonces vamos a anotar, según corresponda, una cifra además al debe o al haber, ¿no? O puede ser también por documentos por cobrar más bien en moneda extranjera, o por alguna otra operación. Siempre va a haber la forma de saber esas otras variaciones que hubieran sido anotadas en este mayor del ajuste por inflación, ¿no? Y por lo tanto, siempre también va a ser posible hallar cuánto habría sido el registro que faltaría por la actualización de los activos fijos, ¿no? En este caso, como nos han dicho que se debe solo a estas 3 operaciones, entonces falta saber solo una. Esta que está en rectángulo no sabríamos de pronto, no sabríamos, que sería la que correspondió al ajuste por inflación de los activos fijos, que también se ha tenido que haber hecho. De pronto no sabríamos esto, pero deducimos esta cantidad por este saldo, por este. Como sabemos que el saldo es deudor en este caso, esto hemos tomado del estado de resultados, y sabemos que el total de débitos, ¿no? Al decirnos que solo en estos 3 casos se ha hecho el ajuste por inflación, entonces solo falta saber este registro al haber. Al debe ya nada falta. Entonces sabemos que el total de débitos es esta suma de estas 2 cantidades, ¿no? Y si sabemos el saldo final, que es 20.000, el saldo al haber, de la suma más bien del haber, podemos saber, ¿no? Y será la suma o la resta. Si el total de débitos es 36.000
y el saldo de esta cuenta es 20.000 al debe, el saldo al haber se puede averiguar, ya sea por la suma o por la resta. En este caso, bueno, ya está, usted se da cuenta que es por la resta, ¿no? Restamos esto menos 36 menos 20.000 y así deducimos que el total de abonos de esta cuenta ha sido 16.133, ¿no? La diferencia. Ahora sí, en otro caso podría dar que el saldo del ajuste por inflación era positivo y por lo tanto aquí al haber, digamos, en vez de al debe, si hubiera sido positivo 20.000 al haber, entonces el total de abonos hubiera sido la suma. Esto más 20.000, 56.000 hubiera sido, ¿no? Y esto hubiera sido 56.000, no 16.000. Pero como el saldo es al debe, quiere decir que ha sobrado 20.000 al debe, en otras palabras no están diciendo eso. Y si tenemos total de débitos 36.000 y ha sobrado 20.000, entonces al haber ha sido la diferencia, ¿no? 16.133. De esa forma deducimos que este importe ha sido 16.133, ¿no? Y si antes de eso, por alguna otra operación, ya sea por actualización de documentos por cobrar, digamos, en moneda extranjera, hubiera habido aquí 2.000 bolivianos, digamos, aquí otros registros de 2.000, y sabemos que el total al haber es 16.133, entonces 16.000 menos 2.000, eso sería 14.133, ¿no? Siempre va a ser posible saber esta cantidad porque ya sabríamos todas las demás en este mayor, ¿no? Pero aquí, como no hay ningún otro abono a esta cuenta, y por esto sabemos que ha habido un solo abono, en este caso por la actualización de los activos fijos, de esa manera, sabiendo el total de crédito de abonos en este mayor, ¿no? Y siendo el único registro que hay en este caso al haber, entonces sabemos que es esta misma cantidad, y de esta manera, en este sentido, con una flechita dirigida a este lado, deducimos que en este asiento de la actualización de los activos fijos ha habido este importe, ¿no? Y como verán, al actualizar los activos fijos, se ha anotado, por supuesto, terrenos, edificios, vehículos, aumentando por lo que aquí hemos visto en estas cantidades, que es exactamente la misma suma que es 16.133, ¿no? Este aumento acá, que suma 16.133, es exactamente igual a este saldo que estamos deduciendo. A esta cifra le llamaremos alfa 1 y a este incremento en el activo le llamaremos alfa 2, que no siempre van a ser iguales. En este caso son iguales. Entonces, aquí podremos anotar, como están viendo ustedes, como alfa 1 es igual a alfa 2, entonces, aquí pueden anotar un pequeño comentario, les voy a editar, ¿no? Como alfa 1 es igual a alfa 2, les digo acá, entonces el incremento en los activos fijos se debió exclusivamente a ajustes por inflación. Ajustes por la inflación, pondremos, ¿no? Ajustes por la inflación. O a la actualización, si quieren, también por inflación. Decíamos que no siempre van a ser iguales, podrían ocurrir otras dos situaciones, ¿no? Aquí abajito vamos a poner, si mejor abajo en otro lado, aquí, ¿qué pasaría si, aquí estoy escribiendo, si el incremento en los activos fijos, en vez de 16.000, si en vez de esta cifra, en otro caso, no fuera 16.000, sino fuera 46.133, si esa cifra alfa 2 fuera esta cifra, ¿no? Porque terrenos habría aumentado, por decir algo, como es 30.000 más, digamos, en vez de 2.200, digamos que hubiera aumentado en 32.200, ¿no? Y por lo tanto la suma sería 30.000 más que esto, vale decir 46.133, ¿no? Podría ser el caso.
Entonces, seguramente vamos a hacer este mismo análisis, vamos a recabar toda esta información, lo mismo, el mayor, el saldo, reconstruimos estos asientos en ese sentido, llegamos a este último asiento donde se tiene que actualizar el activo fijo y vemos que según este importe ha sido por 16.000 se actualizó el activo fijo debido a la inflación, ¿no? A esa conclusión llegamos, ¿no? Aquí entonces aquí va a ser, en conjunto puede ser los 16.000, ¿no? Ahora comparamos con esta cifra, es 16.000, y aquí va a ser distinto como estamos viendo acá, ¿no? Al comparar 16.000 con esta, aquí es 46.000. Entonces, ¿qué ha habido? A ver, ¿qué creen que ha habido? Aquí ha habido una compra o venta de activos fijos, una de dos. ¿Qué sería? ¿Qué creen? A ver. Si según la reconstrucción de asientos, el activo fijo, aquí que debía estar activo fijo en conjunto, no activo fijo en total, aquí en el debe de todo este asiento, tendría que ser 16.133, ¿no? Entonces, al hacer la reconstrucción, estamos deduciendo que el activo fijo debió aumentar por la inflación en 16.133, pero en los hechos está aumentando en más, en 46.133, entonces que ha habido una compra o venta de algún activo fijo. ¿Nadie? Una compra. Esto debía aumentar, el activo fijo debía aumentar solamente en 16.133 debido a la inflación, pero está aumentando en más, 30.000 más. Entonces, porque se ha comprado tal vez un terreno, una maquinaria, un vehículo, ¿no? Entonces, aquí como alfa 1, en este caso, este incremento por la inflación es menor al que hay en el activo fijo, o dicho al revés, como alfa 2, el incremento en el activo es mayor que el incremento por la inflación, entonces, aquí tal vez pueden anotarse, entonces hubo una compra de activos fijos. Una compra de activo fijo. Por cuanto el valor neto de esa compra sería 30.000, ¿no? La diferencia, el valor neto de la compra. Y si ha habido compra, hemos tenido que haber pagado algo, pues, ¿no? A menos que todo haya sido a crédito. Si fuera a crédito nos dirían también en la práctica, ¿no? Pero si no, no vemos ningún saldo pendiente por esa compra de 30.000, entonces habría significado una salida de dinero y eso tendría que estar en el flujo de efectivo, ¿no? En los egresos. Si no, no nos igualaría, ¿no? La otra situación es que al hacer esta comparación, aquí vemos seguramente sería la otra posibilidad es que aquí sea estos 16.133, como hemos visto ahora, todo esto igual, ¿no? Y al hacer estos, aquí seguramente tal vez habrían otras cantidades en alguna de ellas o en el saldo o alguna sería distinta, de manera que al hacer la reconstrucción de esta manera, llegamos a una cifra distinta acá, digamos 50.000, ¿no? Hacemos por algún otro dato, ¿no? En otra situación sería, pues ya sea porque el saldo sería distinto, o al haber, no sé cómo, o aquí algunas otras variaciones. El hecho es que al hacer esta reconstrucción, aquí llegamos a que este saldo debiera ser 50.000. 50.000. O sea que el activo fijo debiera aumentar por la inflación en 50.000, ¿no? Así. Por 50.000. Entonces ha sido, si aquí es 50.000, aquí tal vez pueden poner activo fijo 50.000, ¿no? Necesariamente es el activo fijo acá, 50.000. Aquí también es el activo fijo al debe, ¿no? Por esta cifra. Activo fijo 50.000. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? El activo fijo por la inflación debía aumentar en 50.000. Y sin embargo está aumentando solo en 16.000. Hasta podría disminuir en este caso, ¿no? Pero está aumentando solo en 16.000, entonces que ha habido una compra o venta de activo fijo. ¿Cómo es lo contrario? Por lógica, aún sin entender mucho, tendríamos que decir venta, ¿no? Si aquí ha habido compra y aquí es al revés la situación, por lógica diríamos, ha sido una venta, ¿no?
Vamos a ver en alguna práctica eso, ¿no? Ha habido una venta de algún activo fijo, ¿no? Porque debía aumentar en 50.000 y está aumentando solo en 16.000. Entonces, más o menos por la diferencia, no es exactamente la diferencia, pero eso vamos a analizar en otro momento porque hay que tomar en cuenta la depreciación de los activos fijos. Ha habido una venta más o menos por la diferencia, ¿no? Entonces acá pues, se pueden anotar, ¿no? Si alfa 1 es mayor que alfa 2, o dicho al revés, si alfa 2 es menor que alfa 1, entonces hubo una venta de algún activo fijo. Y si ha habido venta, hemos tenido que recibir dinero, ¿no? A menos que todo haya sido hecho a crédito, también nos dirían si fuera así, ¿no? Entonces, si hemos recibido dinero, tiene que estar en los ingresos, si no, tampoco nos iguala el flujo de efectivo, ¿no? Eso es anticipándonos a lo que podría ocurrir en otros casos, son estas dos situaciones, ¿no? En este caso, únicamente hemos visto que este incremento coincide exactamente con el que hay en los activos fijos, así que corroboramos lo que habíamos percibido a simple vista al principio, ¿no? Eran pequeños incrementos que daban la impresión que el incremento en el activo fijo, fíjense en terrenos solamente por 2.000, edificios en 7.000, en cifras, en edificios, por ejemplo, es 282.000 al fin. Entonces, 7.000 es difícil pensar que haya sido un incremento porque hemos construido una sección más en el edificio, ¿no? Es pequeño, debe ser nada más por la actualización, lo mismo es en terrenos. Daba esa impresión, pero hemos corroborado de esta manera a modo de ejercitar lo que tenemos que hacer cuando realmente hay una compra o venta, ¿no? Así que aquí ha sido solo por actualización, entonces no hubo ni compra, como hemos dicho acá, ni el incremento solo se debe de actualización. No sé si hemos añadido al final, eso quiere decir que no hubo ni compra ni venta de algún activo fijo, habría que añadir aquí en esta partecita de lo que hemos comentado, si es que no lo hemos hecho, ¿no? Es decir, no hubo compra ni venta de algún activo fijo, ¿no? Y por lo tanto no ha influido en el estado de origen y aplicación del efectivo de fondos, ¿no? Después de eso, es decir, nada de eso se anota en el flujo de efectivo, ¿no? Después de eso, vamos a ver aquí decía, ¿no? Entonces, como no hubo ni compra ni venta, no añadimos acá nada. Aquí estábamos, recuerdo. Todavía no hemos hecho esto. Ahora vamos a ver, lo último que nos faltaría es ver si se han pagado dividendos o no, ¿no? ¿Cuánto habría sido en caso que se hubieran pagado dividendos? Entonces, ese análisis tenemos que, sería este mismo que ya hemos hecho en gran parte de la anterior clase, ¿no? Acá. Para los dividendos en realidad solo se hace esta partecita, pero ya lo hemos hecho. Este detalle es el importante, ese es el más importante saber para ver si se han pagado o no dividendos. A ver, un momentito por acá. Para eso es necesario recordar lo que suele ocurrir con las utilidades, ¿no? Las utilidades acumuladas, saben ustedes que de un año a otro se van actualizando, ¿no? Y si no se actualizan, entonces se acumulan, ¿no? Cuando las utilidades acumuladas no se actualizan, entonces, bueno, aparte de actualizarse, si no se distribuyen más bien, se acumulan, ¿no? Entonces aquí nos hubiera gustado hacer una línea de tiempo para explicar, a ver, voy a ver si podemos improvisar aquí un momentito. A ver, vamos a hacer esto. Es la limitación. En otro vamos a usar una pizarra, esas pizarras digitales. Aquí hay una, aunque con mucha limitación, mucha dificultad, porque con el mouse no se puede escribir prácticamente con la misma facilidad que escribimos en
en las clases, en la pizarra, pero a ver, vamos a improvisar porque no hay mucho que escribir, sino más que explicar. A ver, vamos a ver acá. En esto. Entonces hacemos una línea de tiempo acá. Una línea de tiempo, ¿no? Digamos, este es el año 0, aquí es el año 0, este es el año 1 de una empresa, este es el año 2. Igual que yo puedo hacer esta para entender lo que queremos explicar. Entonces, si en esta parte vamos a anotar las utilidades acumuladas, ¿no? Ustedes pueden escribir un poco la palabra misma, si yo, como es un poco incómodo, voy a poner UA nomás, ¿no? Utilidades acumuladas, ¿no? En esta línea vamos a anotar las utilidades del ejercicio de cada gestión, ¿no? La utilidad del ejercicio de cada gestión. Ya. Entonces, el primer año, aquí ha habido, cuando empieza una empresa a existir, la utilidad es 0. La del ejercicio y las acumuladas es nada, ¿no? Cuando pasa un año y esta empresa ha tenido utilidades, vamos a suponer de 50, voy a usar una así pequeña nomás por la incomodidad. Puede ser 50.000 bolivianos, imagínense, ya, 50. Las acumuladas, ¿cuántas son las utilidades? Utilidades acumuladas es lo mismo que utilidades antiguas, ¿no? Cuando ha terminado esta gestión, ¿cuántas son las utilidades antiguas? 0. No hay utilidades acumuladas. Fíjense, no hay nada antiguo. 0. Cuando pasa la segunda gestión y las utilidades, digamos, han sido, vamos a suponer en este año han sido 70. 70. ¿Cuántas son las utilidades acumuladas? A ver, digamos, ¿cuántas serían las utilidades antiguas, si se entiende mejor? ¿Cuánto van a ser? 50. ¿No? Estas son las antiguas. Todas esas son las antiguas, ¿no? Estas. Ahora, si pasa otra gestión y las utilidades en este año han sido, vamos a suponer, 60. 60. De este año 3, 60. ¿Cuántas son las antiguas? ¿Cuántas son las acumuladas? Si no ha hecho nada. 120, Lice. Claro, 120, ¿no? Si nada, la empresa no ha hecho nada con estas utilidades, aquí sería 120, ¿no? Se están acumulando nomás, ¿no? Si la empresa no toca las utilidades, aquí serían 120. Así es. Eso es lo que pasa normalmente cuando la empresa hace nada con las utilidades, la va guardando y guardando y guardando, ¿no? Pero si en vez de 120 aquí, a ver, si en vez de 120 esto fuera 100 o 90 voy a poner, ¿no? En vez de 120 fuera, ustedes pueden tachar nomás allá arriba, yo por la incomodidad voy a poner 90, si fuera así, 90. Entonces la conclusión que uno saca es que debía haber 120 y hay solo 90, ¿no? Es decir, falta, la conclusión es que falta ¿cuánto? 30, ¿no? Falta 30. Algo se ha hecho con 30, ¿no? Ahí sería un signo de interrogación. ¿Qué se habrá hecho con 30? Se han podido pagar dividendos, por ejemplo. Y si han pagado dividendos, eso tiene que estar en el flujo de efectivo. Entonces, antes, cuando todo el patrimonio se actualizaba en la cuenta ajuste global del patrimonio, solo en una cuenta, entonces era fácil saber cuánto faltaba. Hacíamos esta operación, sumábamos la utilidad acumulada del principio, más la utilidad del ejercicio, sumábamos y comparábamos con esto, ¿no? Aquí hay 90. Esto más esto, 120 menos 30, eso es lo que falta. Directamente, así de fácil era saber cuánto faltaba. Pero ahora lo que dificulta un poquito es que como se actualizan las utilidades en la misma cuenta, eso hay que considerar, ¿no?
Ahora, si es 120, deben aumentar, se actualizan, y esa actualización, digamos, implica en 4, por así digamos, sean 4 pesos, ¿no? 120, y la actualización es 4, aquí debía haber 124, ¿no? 124, y si solamente hay 90, entonces no falta 30, ¿falta cuánto? ¿Cuánto falta? 34, Falta dicen. 34, ¿no? Esa es la conclusión. Había 120, más el incremento por actualización, debía haber 124. Aquí debía estar 124, debía ser 124. Y como no es 124 y es sola, aquí pueden poner, ¿no? Aquí tal vez pueden poner, debía haber 124, y como es solamente 90, la diferencia 34 es lo que falta. Y eso pudo haberse pagado de dividendos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tomamos en cuenta este incremento, nos equivocamos, ¿no? Esa es la partita que nos toma. Voy a salir de esto. No creo que ya debió copiar esta partita, ¿no? Esto es 90 por si acaso. Entonces aquí tal vez podríamos poner, debía ser 124 acá. Y una flechita acá, como es 90, la diferencia es 34. Eso es lo que falta. Entonces, esto es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Entonces, cuando estamos acá, estas utilidades más las que habían al principio del año, eso debía haber acá, pero más el incremento, ese 4 del que hemos hablado, ese incremento acá, lo hemos deducido de esta forma, ¿no? Si no lo habríamos hecho antes, lo haríamos ahora, pero ya lo hicimos para la parte del activo fijo, ¿no? Entonces, esto habría que ser en base a lo que se ha actualizado el capital, vemos en cuánto se han actualizado las utilidades y nos da que es en 6.336 que se debiera actualizar las utilidades. Entonces, al final debía haber esta suma más este incremento. Eso es lo que debía haber acá, aquí, si no se hubieran tocado las utilidades, ¿no? Pero comparando con esta, ¿no? Aquí vemos, aquí, por eso aquí ponemos con esta flechita, debía ser o debía estar acá esta cifra, si no se hubieran tocado las utilidades. De pronto las utilidades acumuladas, aunque no es así, debiéramos imaginarnos como que en una caja, en la bóveda de la empresa, o en un cofre, por así decir, en un cofre, ahí está el dinero que va ganando cada año la empresa, ¿no? Ahí se va amontonando, si vale el término, que es casi como decir acumulando. Ahí, cada año, ahí debía estar. Al final debía haber este dinero, digamos, aunque algún rato hemos explicado que no, las utilidades no necesariamente es dinero, pero por ahora vale la pena entender así, hacerse la idea de que es dinero, ¿no? Y vamos a la empresa y no está eso, hay solo esto, ¿no? Esto. Entonces, hallamos la diferencia y eso es 31.000. Y eso es lo que falta, ¿no? A menos que se haya robado el contador o alguien es 31.000, habría que hacer otra investigación, pero en este caso se supone que no ha habido tal cosa, la contabilidad está bien hecha, entonces tenemos que imaginarnos que algo ha ocurrido con 16.000, algo se ha hecho. Es posible que se hayan pagado dividendos por los 31.000, y de ser así, entonces tiene que ir al flujo de efectivo, si no, no nos va a igualar, ¿no? Sin embargo, con las utilidades se pueden hacer 3 cosas. Estos son los posibles destinos. ¿Cuánto se habrá dejado se puede, con las utilidades, fíjense, se pueden capitalizarlas, o se puede formar una reserva, o incrementar, o transferir a alguna cuenta de reserva, ¿no? Eso se puede hacer. Otra posibilidad es que se pueden amortizar pérdidas con las utilidades. Y por último, la otra posibilidad es que se declaren dividendos. Ahora, esto que nos interesa saber, vamos a saber por diferencia de lo que se ha hecho en estas dos. Porque estas dos se puede saber solo viendo los saldos. Solo viendo esto sabemos cuánto ha sido para esto. Solo viendo esto sabemos cuánto ha sido para pérdidas, para amortizar pérdidas, ¿no? Por ejemplo, solo viendo esto, vamos para ver si ha habido para incrementar alguna cuenta de capital propio. Analizamos, para eso hemos copiado. Si es que no han copiado, ya han debido copiar esto, porque en la clase anterior ya hemos explicado esto, ¿no? Ya tienen por ahí. Se copian todas las cuentas del patrimonio aquí, ¿no?
para analizar e investigar si alguna cuenta se ha incrementado o ha recibido alguna transferencia por el uso de las utilidades acumuladas, ¿no? Así que analizamos una por una. Al margen de estas utilidades que son las que damos, cuya diferencia estamos analizando, vemos el resto. Al capital social se puede capitalizar, ¿no? Los socios pueden decir que las utilidades se capitalicen, que aumente el capital social, aunque se hace un trámite, pero igual se puede capitalizar. Pero aquí no ha habido tal cosa porque tiene las mismas cifras, ¿no? No ha pasado eso. Entonces descartamos esa posibilidad. Ahora se puede haber llevado a otra cuenta de reserva, ¿no? Aquí, con la práctica vamos a ver que ninguna de estas cuentas pudo haber recibido parte de las utilidades, es decir, que se haya trasladado o transferido utilidades acumuladas a alguna de estas cuentas no es normal ni es posible, ¿no? Porque estas aumentan por otros motivos, por el ajuste de capital. ¿Por qué está aumentando? No es porque se han llevado utilidades a esta cuenta, ¿no? ¿Por qué aumenta esto? Por la actualización. Si aquí hasta aquí hemos hecho el asiento. Ajuste por inflación, ajuste de capital. Por eso está aumentando, ¿no? No es porque hubiéramos tomado de ese cofre el dinero, por así decir, hemos sacado y hemos hecho utilidades acumuladas al debe en vez de esta cuenta a ajuste de capital, ¿no? Como que hubiéramos llevado de las utilidades a esta cuenta. No se ha hecho eso, ¿no? Luego, el capital por revalorización. Además de que no está aumentando acá, tampoco se ha hecho esa operación de tomar las utilidades acumuladas para llevar a esta cuenta, porque si esto aumentara, aunque estuviera aumentando, a ver quién nos dice, si aquí siendo 147.400, si aquí fuera 200.000, digamos, ¿no? Y ha aumentado más o menos en 52.600 exactamente, eso podrá ser posible porque se hayan llevado utilidades a esta cuenta, o porque estaría aumentando esta cuenta capital por revalorización de activos fijos. Si estuviera aumentando, obviamente es pues porque se está revalorizando. El mismo título ya dice, ¿no? Capital por revalorización de activos fijos. Lo que ha debido ocurrir si está aumentando esto es que durante la acción la empresa ha hecho un trámite para revalorizar sus activos fijos, ¿no? Bien sabemos, por ejemplo, que vehículos se deprecia 20% cada año, ¿no? Y entonces en 5 años tendría que dejar de existir el vehículo. Pero todos bien sabemos que un vehículo dura más de 5 años. Entonces, cuando ha pasado los 5 años, la empresa ve que ese vehículo puede seguir en servicio y le da una vida adicional, ¿no? Y eso se hace a través de la revalorización del activo fijo, o una maquinaria, lo mismo, ¿no? Entonces, el asiento en ese caso, después de un estudio técnico, es aumentar al activo, ya sea vehículos, maquinaria, lo que fuera, a la cuenta capital por revalorización. Por eso estaría aumentando. Y no sería en ningún caso porque se están tomando utilidades. No es razonable, ¿no? Entonces descartamos también esa posibilidad aunque estuviera aumentando. La reserva legal, por ejemplo, aquí está aumentando la reserva legal, fíjense. ¿Será posible que parte de esos 31.000 de las utilidades acumuladas se hayan llevado a esta cuenta? ¿O por qué está aumentando esta reserva legal? ¿Habrá sido posible que haya sido utilidades acumuladas al debe a reserva legal? No, porque esta cuenta aumenta cada año por la reserva que se toma en el estado de resultados. Me olvidé anotar acá, si ustedes pueden anotar, bueno, no es necesario que anoten en el estado de resultados, si ven en la página 69, aquí al final, la penúltima cifra, o si quieren anotan acá también, reserva, puntos suspensivos, ¿no? Después de un espacio aquí, reserva legal, dice, ahí entre paréntesis pueden anotar, 7.097, ¿no? 7.097, reserva legal. Cada año se toma un porcentaje del 5%, ¿no? Para el reserva legal, y ahí está, a eso se debe este incremento, porque luego el asiento
en su mayor refleja pues la misma. Si ustedes hallan la diferencia de esta reserva al final, ¿no? La diferencia es justamente esos 7.097. Si restan esto menos esto, son los 7.097. Esos 7.097 que se están separando de las utilidades de este año y cómo se hace cada año, ¿no? A eso se debe. Y no es porque estemos tomando utilidades antiguas para hacer este incremento, ¿no? En casos de, en contaduría, por ejemplo, saben que eso puede ocurrir en casos muy extraordinarios, ¿no? Cuando el año pasado, por ejemplo, la empresa tenía que haber hecho la reserva por una cifra X y por, qué sé yo, digamos, por 9.700, ¿no? Y solamente hizo por 7.900 por un error de vuelta de cifras, digamos, ¿no? Por una cifra menor. Y ya se cerró el balance del año, el estado de resultados del año pasado, y como no se pueden usar cuenta, en esta gestión nos hemos dado cuenta de ese error y no podemos regresar al pasado para hacer otro ajuste, digamos, que le afecte a la utilidad que ya se cerró del año pasado, se han declarado impuestos, etcétera. Entonces, en este año se utiliza la cuenta utilidades acumuladas, ¿no? En ese caso, excepcional, digamos, pero eso es muy raro, digamos. Normalmente esta reserva legal solo se debe al porcentaje que se está tomando del estado de resultados. Y por último, esta cuenta, ajuste de seres patrimoniales. ¿Será que este aumento que estamos viendo ha sido porque se ha usado es parte de esos 31.000? La respuesta es que no, porque esta diferencia a qué se debe, si hemos explicado tanto, 2 veces ya como hoy día. Esta diferencia es pues por el aumento, por la actualización de estas reservas, ¿no? Ahí está el asiento inclusive. Aquí está, el contador ha hecho AITB, a ajuste de reservas patrimoniales, por la actualización que se hace cada año de las reservas. A eso se debe. Entonces, cuando recordamos el uso de estas cuentas, ya ni necesitaríamos explicar que de estas otras ni vemos siquiera su diferencia, porque nada tiene que ver con las utilidades, con esta diferencia que estamos buscando, si alguna otra razón hubo porque haya disminuido los 31.000, ¿no? Cuando aquí anotamos, en este caso, por ejemplo, la única que pudiera haberse, a la única cuenta a la que se podría haber llevado es al capital social, de estas que estamos viendo, ¿no? Pero como el capital social tiene las mismas cifras, entonces decimos que para incrementar cuentas de capital social, de capital propio más bien, cero, nada se ha llevado, ¿no? Estas 2 opciones nos va a tomar un buen rato explicar, así que ya estamos por terminar la clase, así que aquí vamos a quedar, tengo que tomar un repaso a otro grupo, así que dejamos pendientes 2 opciones para la próxima clase. Entonces continuamos el martes, terminamos esta partita el martes y en la segunda parte de la clase algunas dudas que tuvieran y para el examen del día siguiente, que sería el miércoles, ¿no? Entonces, Buenos días, dice, la práctica 5 no lo subió. ¿no lo he subido? A ver, un ratito, a ver, voy a ver en este momento.